yo quiero salir de la administración, sigo llevando la dirección, pero ya no entro en firmas, ya no entro en avales, ya no entro en nada. En el 18, a principio fue cuando ya dije, oye, yo en verano saldré, ya estaba valorando otro proyecto en el que estaba colaborando, y en verano del 18 ya fue cuando salí, y si no me equivoco fue el verano del 19 cuando BBVA entró en concurso, y ahí ya entró todo en barrena, básicamente. Sí, sí, Entonces, siempre tengo aunque fueron circunstancias que fueron ajenas a mí mismo, siempre tienes aquel punto, ¿no?, de aquella espina clavada de decir, qué pena, porque teníamos un proyecto que le habíamos conseguido dar la vuelta de una manera espectacular, éramos un referente dentro del mercado, pero bueno, las circunstancias vienen como vienen y tampoco te puedes encerrar en eso, ¿no? Me costó mi tiempo, sí que es verdad que me costó mi tiempo el interiorizarlo, y te diría que aún no es que esté curado al 100%, porque siempre tienes aquel puntito, ¿no?, de que te sale mal, pero bueno, las circunstancias son las que son, ¿no? y hay a que... la hora de hablar se te nota, ¿no?, que era un Bueno, proyecto pues muy querido, ¿no? Hombre, fue un proyecto muy chulo, Claro, y, claro. y bueno, y lo que te decía, que también creamos un equipo muy chulo de personas. Yo creo que se dieron una serie de ingredientes súper interesantes en el que, lo decíamos antes, si las personas adecuadas y si las personas que te acompañen, tú no vas a ningún sitio. Yo puedo viajar mucho, puedo abrir fábricas, puedo abrir clientes, pero al final soy un eslabón más dentro de la cadena, ¿no? Si hay un eslabón que se rompe, esa cadena ya no funciona, y por mucho que pedalees te vas a caer porque la rueda de la bicicleta no funciona, ¿no? Yo siempre... Entonces, bueno, entonces fue, ya te digo, una etapa muy, muy potente, muy intensa, pero muy enriquecedora en todos los sentidos, tanto para lo bueno como para lo malo. Al final, de aquello también salieron aprendizajes que después he ido aplicando en mi día a día, claro, o en tomas de decisiones a veces, ¿no?, en otros proyectos. Momentos complicados siempre es cuando uno más aprende. 100%. Y si la vida fuera muy fácil, seguramente que sería aburrida, ¿no? Sería aburrida de todo. Aunque, oye, a ver, que todo salga bien siempre es fantástico. Siempre está bien, siempre está bien también, que por lo menos de vez en cuando... Sí, no, porque también te hace valorar más el conseguir las cosas, ¿no? El hecho de que cuando te salen todo como a ti te gustaría, también te obliga a repensar todo, ¿no? Y a entender bueno, dónde ha estado el error, dónde ha estado, ¿no?, el paso en falso. Bueno, al final, lo de siempre. No se aprende con los aciertos, se aprende con los errores, que es lo que también ayuda a crecer a la persona. O sea que, así es. Como así todo, es. Mirando para adelante, con optimismo y sin más, no tiene más. Y tanto, así es. Y llega un momento, ¿no?, que tomas una decisión de dar el paso y entrar en Unión Suiza, ¿no?, cogiendo la responsabilidad y demás. ¿Qué fue lo que te atrajo del proyecto en ese momento? O sea, si tú ahora te pones a pensar y decir, ostras, tuve las primeras conversaciones, vi esta oportunidad, ¿qué fue lo que realmente te llevó Mira, hay un tema que para mí es capital, que es que me chiflan los relojes. O sea, de siempre, no sé, igual tendré 15, 16 relojes en casa, y desde siempre que me han encantado. Y claro, cuando te llama el headhunter para decirte, hay esta posición en una empresa y tal, y haces 4 preguntas y dices, bueno, esto se va a B o C, ¿sabes? No hay más. Y obviamente, pues ya el hecho de poder entrar en ese sector fue una de las cosas que fue para mí primordial. Cuando ya te explican un poco más el proyecto, ¿no?, cuando ya confirman que es esa empresa, cuando hacen un poco, ¿no?, te sumerges y ves lo que hay y ves que es una empresa casi bicentenaria, hombre, pues la primera pregunta es, ¿qué necesitarán?, ¿no? Una empresa que tiene 200 años, ¿sabes? O sea, buscando una persona con este cargo, ¿no? Claro, o sea, claro, al final ¿no?, te choca un poco, pero bueno, cuando te explican, cuando te dicen, no, es que estamos sexta generación, queremos dar un paso a la derecha, queremos profesionalizar la empresa, queremos, bueno, crear ese consejo de administración con una persona externa que nos ayude a pilotar y a conseguir que hayan otras 6 generaciones más, ¿no? Y bueno, sentar las bases para organizar, profesionalizar y dar crecimiento a la empresa. Pues hay una parte que dices, vale, la tengo clarísima, pero dar crecimiento a una empresa que lleva 200 años, pues hombre, pues es, ¿no? El primer momento dices, ostras, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero en cualquier caso, te diría que fue un doble pensamiento. Por un lado, un orgullo, ¿no?, porque que sea la primera persona que se incorpora en la empresa como director general externo a la propia familia es un orgullo, pero es una responsabilidad también muy elevada, ¿no? Porque bueno, a mí no me gusta fallar, soy muy competitivo y quiero que las cosas pasen, ¿no? Pero es una responsabilidad porque en el fondo pues ya no es tan fácil como llevar la empresa de un sitio a otro, sino que también hay que hacerlo acompasándolo con la manera de ver, la manera de ser, la manera de hacer en este caso 4 hermanos, que aunque son hijos de la misma madre, pues tienen maneras de ver los negocios de forma diferentes, ¿no? Y las maneras, ya los negocios, no solamente los negocios, sino el cómo harían las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que tener ese
esa cintura, ese ser muy transparente, ese explicar las cosas como las ves, bueno, tener esa parte didáctica de hacer ver que no se trata de que antes se toman malas decisiones o buenas decisiones, sino que se tomaban diferentes y ahora también tienen que aceptar eso, ¿no? Tiene que haber una parte de confianza ciega, porque si no hay confianza no hay pasos adelante, ¿no? Y entonces es de entender, yo por un lado también estar muy abierto a aceptar no solamente la crítica, que eso pues no a todo el mundo le gusta o a nadie le gusta, pero hay que estar abierto a eso, Sí. pero también sobre todo muy abierto a que bueno, tienen maneras de ver las cosas muy diferentes, ya no por un tema de edad, sino porque llevan muchos años en un sector. Yo soy, ya lo has visto, soy multisectorial. Para ellos también fue una apuesta buscar una persona que no viniera del sector, y buscaban eso, buscaban a alguien que les trajera nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de ver. Pero bueno, todo eso son, ¿no?, una serie de ingredientes que hace que el proyecto, pues bueno, tenga un cariz muy interesante y muy chulo. Sí. No, realmente es una decisión por parte de la familia, ¿no? Llegar al momento de decir, ostras, necesitamos a alguien, ¿no?, externo para que quizá pues, de este otro punto de vista y también por ti, ¿no? Porque, oye, aceptar esta responsabilidad después de tantos años, ¿no? Una familia, pues... con tantas generaciones detrás, ¿no? Que hay una manera de hacer las cosas, una cultura y, Exacto. Y ostras, creo que esta combinación por las dos partes, siempre y cuando, pues lo que tú decías antes, ¿no?, haya esta cintura por las dos 100%, partes, 100%. Creo que bueno, haciendo 100%. las cosas bien... 100%, pero mira, yo creo que al final he estado en muchos otros procesos en los que al final, por desgracia, no salió, ¿no? No conseguimos llevar a buen puerto en cuanto a que me seleccionaran, pero aquí desde el primer momento yo creo que hubo una intente muy rápida, muy clara. Así como ha habido otras veces que he tenido que un poco modificar mi manera de ser en las primeras entrevistas, los primeros encuentros, aquí no me noten esa necesidad. Siempre muy claro, muy transparente, y ellos también fueron también muy claros, muy transparentes, ¿no? Yo creo que se creó un buen vínculo ya desde el principio, y eso pues es la base para que las cosas también después puedan hacerse, ¿eh? Pues más allá de eso, ya te digo, el día a día obliga, sobre todo en estos primeros pasos. Ahora no llega un año y medio, año y 3 meses, en el que estamos en continua conversación, ¿no? Haciendo reuniones de consejo cada mes para un poco poner sobre la mesa ya no solo temas estratégicos, sino también temas de día a día, para que ellos también puedan poner sobre la mesa sus puntos de vista, sus preocupaciones y demás, y yo irles haciendo, pues bueno, ¿no?, ese toma y daca, que es importante, ¿no?, el que entiendan el porqué de la toma de decisiones, el por qué estamos poniendo, ¿no?, el foco hacia allá y no hacia otro sitio. Bueno, es un poco... es un trabajo de equipo, 100%. Sí, como tiene que ser en estos momentos, porque entiendo, antes las reuniones de consejo de administración también se hacían cada mes, o se hacían una vez al trimestre, entiendo. Y no sé cómo lo configuraban. Ya sabes que cuando hay empresas familiares, en la empresa familiar, cuando además son hermanos y demás, pues yo creo que las reuniones eran más informales, ¿no? Tampoco no había un énfasis puesto en presupuestos, en detalle, en tema financiero. Bueno, al final son empresas que también cuando funcionan y tienen un buen rendimiento, pues si le añades el ingrediente de empresa familiar, 4 hermanos en el que cada uno tiene su visión, pues a veces por no pisarse uno al otro, pues bueno, oye, pues sí, pues tú tiras por allí, pero yo también tiro por allí, ¿no? Y entonces, bueno, tienes ya no es una bicefalia, sino cuatrifalia, que hace que bueno, no sea fácil el día a día. Entonces, bueno, un poco mi función dentro también de lo posible es mirar de organizar también estos pensamientos, ¿no? No me pilles en el pasillo a bote pronto, sino prepárate las cosas para el día del consejo, y en el consejo hablamos y ponemos sobre todo a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, les obligo, en el buen sentido de la palabra, a que pongan en común con todos sus hermanos sus preocupaciones, sus dudas, sus ilusiones, ¿no? Y es una manera de que entre ellos también, pues bueno, vayan tomando una decisión más conjunta, ¿no? Y sobre todo es alinear pensamientos, ¿no? Sí, porque esto suele ocurrir, ¿no? O sea, cuando, en este caso, 4 hermanos, ¿no? Pero que si más socios, muchas veces entre los socios igual toman decisiones, ¿no? Y si no se lleva todo esto a un consejo donde se vota y se lleva a un consenso 100%. de unión, pues 100%. Muchas veces cada cosa va por su parte, y esta parte de profesionalización en una empresa depende, en el momento que se esté, es totalmente necesario, ¿no? Exacto, sí, lo que pasa es que todo pasa porque las personas implicadas, en este caso
los 4 hermanos tengan claro que tienen que dar ese paso, ¿no? Si no hay discrepancias, si como mínimo ya están alineados en que es necesaria la incorporación de esa persona externa para que les ayude a dar el siguiente paso, es importantísimo. Y después en las reuniones de consejo, lo de siempre, ¿no? Como las relaciones, ¿no?, del día a día, vas cogiendo confianza, vas viendo la toma de decisiones, cómo se está haciendo, vas viendo que, bueno, más allá de ser ambicioso, también tienes una manera de ser de, oye, no os preocupéis que vamos avanzando poco a poco, no vamos a quemar nada ni vamos a romper nada. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que va generando ese punto de, ¿no?, de encuentro. Seguro. Y en este caso, como empresa familiar, se junta otra vez lo mismo que hablábamos antes, el tema del trato de las personas, ¿no? Y es algo que normalmente en las empresas familiares tiene mucho peso, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con el equipo, ¿no? O sea, ¿cómo los vas a guiar? ¿Cómo les vas a ayudar? ¿Cómo vas a hacer que esos miedos que tienen, que provoca el propio cambio, ¿no? El cambio a todo el mundo nos genera a veces, ¿no? Sí. A bote pronto es en plan, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a ¿no? pasar, ¿no? Entonces, bueno, toda esa gestión, por suerte y por desgracia, solamente se puede demostrar con el paso del tiempo, ¿no? Y el tiempo es lo que va poniendo todas las cosas en su sitio, va dando lógica a los pasos que vas dando. Al final también cuando uno toma estrategias o toma decisiones a 5 años vista, no todo el mundo ni tiene la capacidad ni tiene las ganas de ver el porqué, ¿no? De oye, por qué vamos por allá y qué es lo que va a pasar por entre medio, ¿no? Y a mí esa es una de las cosas que precisamente te diría que es lo que más me gusta, ¿no? El poner el foco donde queremos ir y visualizar todo ese camino, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, para intentar ir acompasando, ir evitando dentro de lo posible que esas cosas, esos entrebancos que podemos encontrarnos, pues bueno, avanzarse a ellos, no evitarlos, porque por lo general pues no todo es evitable, pues no, claro, si ojalá tuviera una bola de cristal, pero bueno, un poco el paso es ese, ¿no? Claro, precisamente te quería comentar, ¿no? O sea, para ti, ¿qué es lo más inspirador y lo más difícil, ¿no?, de gestionar una marca con tanta historia, ¿no? Bueno, mira, en el caso concreto de Unión Suiza, yo creo que al final también se junta con una serie de cambios en el sector, ¿no? Hemos pasado en el que en los últimos años las marcas de relojería, nosotros tenemos un peso importante en toda parte de venta de relojería, en el que las marcas de relojería importantes han ido derivando a tener tiendas monomarca, normalmente gestionadas por ellos mismos, ¿no? Y eso, cuando tú eres un distribuidor o cuando eres una tienda multimarca, como es el caso de Unión Suiza, te obliga a que si cuando empiezan a haber cambios, ver de dónde tiras tú, ¿no? Y se junta un poquito, te diría, con la experiencia vivida en Comansi. En Comansi, cuando me incorporé, el 95% de la facturación era de productos de distribución, eran marcas que distribuíamos, y al final de cuando me fui, pues te diría que solamente el 10% debería ser facturación de productos que distribuíamos. Entonces, bueno, ese viraje es el que también estamos